Tiempo de Dios en su canal Vida TV. Una vez más con ustedes para traer la palabra de Dios a sus vidas. Bueno, qué tremendo que de la vid verdadera viene todo. De la vid verdadera viene la vida. Así que es muy importante que permanezcamos en la vid. La importancia de la fructificación, ¿verdad?, de nuestras vidas. No podemos permanecer estériles, no podemos estar secos, no podemos no tener fruto. El Señor nos insta en su palabra a que Él nos quiere productivos. Él nos quiere, ¿verdad?, fructificando. Que cualquier esterilidad o sequedad en nuestras vidas se pueda ir, porque el Señor, ¿verdad?, es la vid verdadera, y la vid verdadera nos da su sustancia, su savia, su rica infusión para poder ser productivos y fructíferos en esta vida. Así que Él es la fuente de vida. Queremos hoy hablarles acerca del principio de la fructificación del reino. Hemos estado hablando en los últimos programas de principios importantes, el principio de la multiplicación del reino, el principio máximo del reino, y así sucesivamente hemos traído programas acerca de principios espirituales en el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Vino en la persona de Jesús y está aquí en medio nuestro a través del Espíritu Santo y de su iglesia gloriosa, que a través de ella el Señor manifiesta, ¿verdad?, su amor, su salvación. A través de la iglesia el Señor lleva a cabo su plan de salvación para traer a través de la iglesia el mensaje para que todo ser humano pueda conocer la verdad del evangelio. Mira lo que dice Juan 15, del 1 al 11, dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermosa esta porción de la palabra. Jesús ha guardado los mandamientos del Padre, permanece en su amor, y Él nos quiere enseñar a nosotros cómo permanecer en Él para poder llevar fruto. La vida de Jesús, por su obediencia, ¿verdad?, por su carácter, por la vida de Él, es un ejemplo para nosotros. Si Él permaneció en el Padre, guardó los mandamientos del Padre y permaneció en el amor del Padre, nosotros también debemos permanecer. Hay algo interesante en esta lectura que vamos a ver, porque en esta lectura se habla de de una persona. Por ejemplo, el padre es el labrador, el que tiene una viña, el que siembra sembrado. O sea, se usa la figura del padre como un labrador. Pudiéramos verlo como un hortículo, ¿verdad? Una persona que tiene una viña, o lo pudiéramos ver como un jardinero también que tiene un rosal, un huerto, ¿verdad? Como un hortículo que en este caso tiene un huerto, o como un jardinero que también tiene un jardín. Así que es toda aquella persona que viene para labrar, para cuidar,
para podar. Curioso porque el Señor nos insta a que llevemos fruto. Dice que todo pámpano o toda rama que no lleva fruto en él lo va a quitar porque él es la verdad, la vid verdadera. De él viene y él es la fuente de la vida, de él mana todo. Así que es importante permanecer en él, porque separados de él nada podemos hacer. Y dice que al permanecer en él, si no llevamos fruto, seremos quitados. Pero si llevamos algún fruto, ¿verdad? Si estamos floreciendo y llevamos y somos productivos, no somos estériles, no estamos secos, no estamos enfermos como ramas, pues el Señor va a empezar un proceso de poda para que llevemos más fruto. Una de las cosas que hacen los viñadores, los labradores, los jardineros es tomar sus instrumentos y podar sus plantas. Bueno, la poda a veces no nos gusta. La poda aparentemente parece como que nos cortaran algo, como que nos quitan algo. Y es precisamente eso. El Señor nos quiere podar, nos quiere quitar. El Señor hay cosas que no quiere que estén en nosotros, porque Él quiere que florezcamos, que seamos productivos, que seamos fructíferos, que nuestro carácter esté moldeado al carácter de Cristo, porque según la vid así serán los pámpanos, ¿verdad? Según la vid así seremos nosotros los pámpanos o las ramas. Una poda es aquello que quita las ramas de un árbol que obstaculizan precisamente su productividad, su bienestar y su fructificación. Todo lo que impide que seamos productivos, todo lo que impide que seamos fructíferos, todo lo que impide que tengamos un bienestar espiritual, almático y aún en nuestro cuerpo, el Señor quiere podarlo, el Señor quiere quitarlo para que seamos lo más fructífero posible. Así que es un corte, los cortes no nos gustan, pero a lo largo de nuestro camino, de nuestro caminar en nuestras jornadas de fe, ¿verdad? En nuestro caminar con Dios, vamos a ser podados. Y la poda es buena, hermano. No piense que la poda es negativa para un árbol. No, el árbol se convierte en un árbol más fructífero, florece mejor, será más saludable, ¿verdad? Más alegre, le quitamos lo que estorba y hacemos que ese árbol pueda dar lo que el Señor, ¿verdad? Está esperando de cada uno de nosotros, porque el llevar fruto glorifica el nombre de Dios. Lo dice la Escritura. El llevar fruto, el producir un carácter apacible, el llevar esas características maravillosas del carácter de Cristo a través de nuestra vida. Y de ahí tomamos, ¿verdad? De esa vid tomamos, nos alimentamos, nos nutrimos, tomamos los nutrientes para precisamente poder llevar el carácter de Cristo en nosotros. Bueno, el jardinero, el labrador o el horticólogo toma sus pinzas, ¿verdad? Toma sus tijeras, sus cuchillos y comienza el proceso de la poda. Bueno, ¿qué va a podar? Las ramas enfermas. A veces tenemos ramas enfermas que no nos ayudan para nada y pueden dañar el árbol. Sí, las ramas enfermas pueden dañar el árbol si no se cortan. ¿Y qué significan estas ramas enfermas? Cualquier acción, cualquier hábito de pecado, cualquier cosa que está enfermando nuestro carácter, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿verdad? Todas esas cosas que muchas veces Dios tiene que venir a tratar con nosotros y a cortarlas de nuestras vidas, sobre todo áreas de pecado, vicios, hábitos que tenemos en el área pecaminosa. Esas son ramas enfermas que tienen que ser arrancadas de nuestra vida. No podemos permanecer en una vida de pecado y ser fructíferos, ¿verdad? Y producir amor, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, gozo. No podemos. No podemos. Sencillamente el pecado es una rama enferma dentro de nosotros o en nosotros. Así que es importante que el labrador con sus tijeras la corte y tenemos que ser parte del proceso de la poda. No nos podemos negar a la poda. Una de las cosas importantes de la poda es que usted voluntariamente ayude en que ese labrador o ese jardinero o ese horticólogo pueda cortar
esas ramas enfermas. Usted dice, heme aquí, Señor, renuncio, córtalas, quítalas de mi vida. No me hacen bien ni a mí ni a mi familia. No me hacen bien a mí ni a mi comunidad, ni a mi país, ni a mi iglesia, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. Corta todo aquello que está impidiendo que viva una vida de santidad, una vida sana en ti, Señor. Quiero que mi vida produzca un fruto de santidad. Número 2, ramas muertas, hermano. Oh, sí. Oh, sí. El labrador va a venir y va a cortar esas ramas muertas que no dan fruto, que están secas, estériles. Esas ramas que las vemos ya que no producen nada, que lo que hacen es estorbar en el árbol. Ramas muertas, estériles, que sabemos que a la larga no van a producir absolutamente nada en nosotros mismos. En nosotros mismos, porque el Señor le está hablando a la iglesia, nos está hablando a los creyentes acerca del producir fruto. Es a ti y a mí que Dios nos está hablando. Cualquier acción, cualquier gasto de energía que tengamos, usar cosas en nuestras propias fuerzas, hacer cosas que tratamos nosotros de impulsar, las obras muertas, secas, estériles, debemos quitarlas porque no son productivas, no son beneficiosas, no son estables, no producen absolutamente nada. Es una rama muerta, seca, improductiva. Así que debemos aprender a reconocer las áreas secas, estériles, enfermas, inútiles que estorban el crecimiento, ¿verdad?, de nuestras vidas espirituales. Otras ramas que el Señor tiene que podar en nuestras vidas y que nosotros debemos colaborar en esa poda y decirle, Señor, quítalas, Señor, muévalas, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida con tal de que yo pueda producir, ¿verdad? Y ese fruto maravilloso que lo hace, que el Espíritu Santo hace que ese fruto maravilloso, ¿verdad?, se pueda ver a través de nuestras vidas. Y a través de esa permanencia en la vida vamos a producir esos frutos. Y a través del poder del Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, vamos a producir esos frutos. No los podemos producir por nuestras fuerzas humanas. No podemos inventarlos, ¿verdad? Sencillamente dejándonos moldear, dejándonos podar, dejándonos trabajar en el carácter, en estas aristas de nuestras vidas, que muchas veces son improductivas y el Señor tiene que quitarlas para que sean beneficiosas y fructíferas. Ramas que bloquean la luz del sol. Oh, sí, ramas que bloquean para que llegue a las ramas más fructíferas del árbol. Estas son ramas inútiles, plantadas, ¿verdad?, ahí obstruyendo el camino, obstruyendo el camino. Ramas que bloquean la luz del sol, ramas que bloquean que otras partes de nuestras vidas puedan ser fructíferas. Hay áreas de nuestra vida que están bloqueando el camino para que otras áreas que pueden ser productivas en tu vida puedan, ¿verdad?, salir. Y así lo vemos en los árboles. Usted llega a un lugar y ve que hay árboles o hay ramas que están obstaculizando el camino de otras para que puedan tomar la luz del sol. Así que cualquier cosa que haga o que evite que podamos recibir de Dios, que habitemos en su presencia y en su palabra, es una rama que obstaculiza. ¿Cuántas cosas no hay que tratan de obstaculizar, verdad? Que podamos estar en su presencia, que podamos recibir de ese sol o de esa presencia maravillosa de Dios en esa comunión, que podamos recibir de su palabra obstáculos que se presentan o que tenemos en nuestras propias vidas o cosas que tenemos en nuestras propias vidas que nos están impidiendo un acercamiento de comunión, de intimidad con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es una rama que obstaculiza mi camino. ¿Cuántas cosas a veces no tenemos en el camino que nos está obstaculizando el que nos podamos acercar a Dios? Ramas que están plantadas en el camino de nuestra vida y que deben ser cortadas. También tenemos ramas demasiado bajas. Ramas demasiado bajas representan las
las búsquedas bajas, las acciones que drenan nuestro tiempo y energía en detrimento de las cosas más elevadas que encontramos en Dios. Ramas que se arrastran a veces en el suelo y no se pueden levantar. Esas hay que cortarlas. Ramas que se arrastran en el suelo y que no se pueden levantar y las vemos. Ya quizás están medio cortadas, quizás ya están medio secas, quizás ya no tienen la energía, la fuerza, la savia del olivo, ¿verdad? O la savia de cualquier árbol no ha llegado y está fluyendo en ellas. Ramas demasiado bajas representan las acciones que drenan nuestro tiempo y nuestra energía en detrimento de las cosas más elevadas. Tenemos que buscar las cosas más elevadas, las cosas que tienen una permanencia y que están en comunión con Dios, las cosas que nos elevan, ¿verdad? En el mundo espiritual, a buscar las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Las cosas de arriba, donde está sentado el Señor a la diestra del Padre, porque como dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales. El mismo poder de resurrección que levantó a Jesucristo nos ha levantado a nosotros, nos hemos levantado juntamente con Él y estamos sentados en lugares celestiales. Así que no podemos mirar hacia abajo. No podemos ir por esas ramas que se arrastran en el suelo, que son demasiado bajas, que ya han perdido la vitalidad, la vida. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que esforzarnos y cortar todas aquellas cosas que nos tratan de empujar hacia abajo, todas aquellas cosas que nos tratan de quitar la energía, la fuerza, el entusiasmo, el vigor, todo aquello que nos trata muchas veces de arrancar del tiempo donde estamos en comunión con Dios. Así que hay que cortarlas de nuestra vida. No va a hacerle daño al árbol, no, la poda jamás hará daño al árbol. Recuerda, la poda es necesaria para la productividad del árbol, para la productividad de la rama, para beneficio de ella, para la fructificación del árbol. Así que el árbol será más fructífero, las ramas serán más fructíferas, serán más saludables. Así que al renunciar a todas estas cosas que muchas veces nos impiden un crecimiento, una fructificación, poder producir el carácter de Cristo a través de nuestras vidas, saldremos siempre ganando. Esto va a traer gloria al Padre, lo dice la Escritura. El permanecer, el llevar frutos, va a traerle gloria al Padre. El Padre se va a alegrar. Jesús permaneció firme, él agradó a Dios, cumplió los mandamientos, permaneció pegado al Padre y por eso siempre, ¿verdad? Vimos el carácter de Cristo apacible, el carácter de Cristo aún, ¿verdad? En su naturaleza humana, ese carácter apacible, ese carácter divino en él. Al renunciar saldremos ganando. Que sea esto una práctica continua y estaremos sanos espiritualmente, fuertes y fructíferos. Una práctica que debemos llevar de decir, si hay algo seco en mí, si hay algo enfermo, si hay algo demasiado bajo, en lo cual no me estoy elevando a buscar las cosas de arriba, sino mirando las cosas de este mundo, ¿verdad? Eso es una rama, como les decía, que está bien abajo, una rama que está arrastrándose en el suelo, o si mi vida, ¿verdad?, está siendo bloqueada para no ver la grandeza y la maravilla de Dios. Soy una rama, hay un área en mí, hay una rama en mí que está impidiendo que yo pueda recibir de Dios, que habita en su presencia y que su palabra esté de continuo en mí. Pues la voy a arrancar, yo voy a renunciar, yo voy a pedirle a Dios que puede, aunque me duela, pero que puede, porque voy a sanar espiritualmente. Es curioso que cuando una persona tiene una herida, un corte en una mano y va al médico, las enfermeras lo primero que hace es que le ponen antisépticos, le raspan la herida para que no haya ninguna costra. Muchas veces hay cosas que nos van a doler, pero es para sanidad.
es para el bien nuestro. A veces el tratamiento que Dios tiene que tener con nosotros es de raspar, de quitar, de podar, de cortar, ¿verdad? Para que podamos crecer, para que seamos más saludables en nuestro crecimiento espiritual, para que podamos, ¿verdad? Indiscutiblemente reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas. Que el Señor pode y usted aprenda a dejarse podar. Y usted también colabore en el acto de la poda. Sí, Señor, corta. Sí, Señor, este es el área que hay en mí. Debemos aprender a reconocer esas áreas secas, estériles, bajas, esas ramificaciones secas que hay en nosotros y renunciar a ellas y permitir que la poda en nuestras vidas, ¿verdad? Se lleve a efecto para nuestro propio desarrollo espiritual, nuestra propia salud espiritual, almática y aún de nuestro cuerpo. Así que debemos aprender a identificar las ramas secas, las ramas muertas, aquellas que obstaculizan, las que son un desperdicio, las bajas y cortarlas todas. Permitamos que el labrador sea un labrador en la viña, sea el lugar donde usted se encuentre, podemos estar en lugares diferentes, pero el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros para llevarnos al propósito y a la asignación, perdón, que Él tiene para ti y para mí. Él necesita podarnos para llevarnos a ser fructíferos. Él necesita podarnos para que el principio de su reino de la fructificación se lleve a cabo, para que podamos, ¿verdad?, reflejar el carácter de Cristo a través de nuestras vidas, para que podamos ser productivos en el llamamiento que el Señor nos hace a cada uno como ministros del evangelio, porque todos somos y estamos llamados a ser ministros del evangelio. Un ministro es un servidor en cualquier área que Dios te ponga, según la gracia que Él ha depositado sobre tu vida, ¿verdad? Para que tú seas fructífero en el lugar donde eres plantado, sea fructífero donde eres plantado, sea en una viña, ahí estará el labrador, sea en el jardín, ahí estará el jardinero, sea en la huerta, ahí está el horticultor. En cualquier área que el Señor te ubique, y Dios nos ubica en diferentes áreas en nuestra vida, estemos pegados a la vid verdadera. ¿Y por qué la vid? Porque este era un árbol bien conocido en Israel, y cuando el escritor, ¿verdad?, está hablando allí en Lucas, está hablando a personas que conocen efectivamente lo que era una vid y la importancia de permanecer pegados a la vid. Así que, en segundo lugar, no solamente el Señor va a traer poda, sino también el Señor quiere que haya permanencia, porque separados de Él nada podemos hacer, no llevamos fruto si no permanecemos pegados a la vid verdadera. Mira lo que dice allí Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, si permanecemos en él, porque separados de mí, nada pueden hacer, nada podemos hacer separados de él. Tenemos que estar ahí bien pegaditos en comunión, en fidelidad, en una reciprocidad en esa relación, porque él nos habla, él quiere tener intimidad y comunión con nosotros, pero nosotros también debemos permanecer pegados a él todo el tiempo, en esa comunión, esa intimidad a través de la oración, de la palabra, ¿verdad?, del tiempo de adoración que tenemos con él. El que en mí no permanece, dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si estamos secos, si estamos estériles, si estamos improductivos, ¿verdad? Dios quiere que usted esté activo, que usted lleve la vida de Cristo donde quiera que usted vaya, en su familia, en la calle, en la comunidad, en el mercado, que usted lleve la vida de Cristo, el gozo del Señor, la esperanza de salvación, que lleve siempre una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza al necesitado. Pero si no permanece
permanecemos en él, estamos secos. Si no permanecemos en él, ¿qué vamos a llevar? Si no permanecemos en él, no tenemos la rica savia ni del olivo ni de la vid verdadera. Así que muy importante, ni tendremos aceite, ¿verdad? Del olivo, y Jesús es el gran olivo, ¿verdad? Del cual todos tomamos ese aceite, y Jesús es la vid verdadera. O sea, ni gozo, que representa la vida, la alegría, el gozo, ¿verdad? El estar cubiertos bajo la sangre del cordero representa también el fruto de la vid, así como el olivo, por ejemplo, el aceite del olivo. También necesitamos ese aceite de la unción. Así que no podemos llevar la alegría del evangelio, el gozo de salvación. No podremos llevar absolutamente nada, ¿verdad? Porque estaremos secos, estériles, infructuosos. Estaremos, ¿verdad? Bien abajo en nuestra relación con Dios. Estaremos sin poder llevar fruto. Así que el Señor dice, los se seca y los echan en el fuego y arden, no sirven para nada. Y en el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué poderoso esto, porque la permanencia en el Señor, el estar ajuntados a la vid verdadera, el no separarnos, el tener esa comunión diaria, el permanecer tomando de la savia rica, ¿verdad? De los nutrientes ricos que podemos recibir de la vid verdadera, que es Jesús mismo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que en mí no permanece será echado fuera. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras, mire qué importante, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, permanecer en él y lo que él nos da permanezca en nosotros, porque a veces estamos pero no recibimos, estamos pero no tomamos esos nutrientes y hacemos que esos nutrientes permanezcan en nosotros. Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que podemos pedir basado en no solo en una poda para que podamos llevar más fruto, sino en la permanencia, la permanencia. Y la permanencia nos habla de comunión, de reciprocidad en la relación con el Padre, de fidelidad al Padre y, ¿verdad?, fidelidad a nuestro Señor, porque si no hay permanencia, si no hay fidelidad, si no hay comunión, si no hay reconocimiento, si no hay renuncia de las áreas secas, muertas e improductivas en nuestra vida, no podemos fructificar. Hermano, no podemos llevar fruto, no podemos tener, ¿verdad?, esa naturaleza divina mostrándose, el Cristo de la gloria en nosotros, ¿verdad? El mundo espera ver al Cristo de la gloria en nosotros reflejado. Muy importante, tú y yo estamos en Cristo perfectos ante el Padre, pero Cristo debe estar en nosotros y está en nosotros ante el mundo. Vuelvo a repetir, tú y yo en Cristo estamos perfectos, completos, dice Colosenses, ante el Padre. Cuando el Padre te mira a través de Cristo. Por eso es que tienes salvación, porque te está mirando a través de su Hijo. Pero ¿saben una cosa importante? El Cristo de la gloria debe estar en ti y permanecer en ti ante el mundo, porque el mundo espera ver en nosotros al Cristo de la gloria, la esperanza de gloria que es Cristo. Así que podemos pedir y será hecho. Podemos pedir y será hecho. Miren el poder de la permanencia en él, el conocerle, el disfrutar de su presencia. Esto va a traer que él producirá su carácter en nosotros y esto nos permitirá poder ser partícipes y disfrutar de las bendiciones que él trae para nuestras vidas. Qué hermoso. Él en nosotros, la esperanza de gloria. Él en nosotros, por eso podemos pedir, nosotros en él y él en nosotros, por eso podemos pedir, dice la palabra, porque el Señor nos quiere bendecir y quiere que disfrutemos de las abundantes riquezas de él. Y por último, no solo la poda, no solo la permanencia, sino la dependencia. Necesitamos depender de él 100%, porque en nuestras fuerzas no podemos.
ni nuestro intelecto, ni nuestras capacidades, ni nuestras habilidades, ni por los muchos dones que tengamos. No, 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 ni talentos. No, no podemos en nuestras fuerzas. Así que no solamente Dios va a traer una poda a nuestras vidas para hacernos fructificar, Él nos llama a una dependencia continua, ¿verdad? Una continua comunión y permanencia en la presencia del Señor, sino también una dependencia absoluta de todo en Dios. Dependemos de Él para llevar fruto. Mira lo que dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una dependencia 100% para ser fructífero, porque separados de él nada podemos hacer. Así que si permanecemos en él, todo lo podemos en Cristo. Si permanecemos en él, ¿verdad? Si permanecemos, ¿verdad? Y tenemos una dependencia total de él para toda nuestra vida, siguiendo su voluntad, y permitimos que el Señor haga la poda para quitar todas aquellas áreas inútiles, estériles, infructuosas, improductivas, no beneficiosas. Vamos a ver cómo el Señor, usted le pedirá y él se regocijará en darte, porque el Padre es glorificado cuando llevamos fruto. Que Dios nos bendiga. Hasta el próximo programa, Tiempo de Dios, a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.